René, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. René, para ir identificándonos con el auditorio, ¿cómo podríamos decir tu pensamiento es conservador, de derecha, de ultraderecha? ¿Cómo lo podríamos caracterizar, René? Mira, gracias por permitir la autodefinición, porque normalmente a los de derecha nos dicen ultraderecha, ¿no? Pero sí, claramente es un pensamiento conservador, un pensamiento tradicionalista, un pensamiento, por llamarlo político clásico, a la derecha. Ujú. René, en estas circunstancias, eh, ¿qué opinas de lo que ya he platicado aquí con Raúl Tortolero, con Juan Iván Peña y lo que leo constantemente en algunos tweets de quienes dicen que la postulación de Xóchitl Gálvez pues es a contrasentido, incluso una traición a los verdaderos postulados de ese conservadurismo o de esas posturas de política clásica, como tú dices? ¿Qué opinas respecto a esa postulación y qué efectos tendría en el partido principal de la derecha, Acción Nacional, y en los conservadores en general? René. Claro que sí. Bueno, el primer problema es la representatividad, ¿no? Acción Nacional eh, normalmente se identificó con un centro derecha, ¿no? Tuvo unos problemas incluso en los 60, 70 para ver si eran de la democracia cristiana o no. Hoy pertenecen a la democracia cristiana a nivel internacional, que ha tenido también una tendencia muy fuerte, primero al centro y ahora a la izquierda, ¿no? Entonces, Acción Nacional le ha costado siempre definirse como un partido de derecha, a pesar de que el electorado cree que es de derecha, que son conservadores, pues Acción Nacional, tanto en sus documentos como en sus posturas, como en su legislación y en sus gobiernos, le ha costado mucho afrontar ser de derecha. O sea, no lo ha sido. Ha sido centro en algunas cosas de derecha, en otras de izquierda, lo cual no es que esté bien o esté mal, es simplemente un problema de identidad. Quiero dejar muy claro, hoy, 2023, no existe un partido que represente los valores de la derecha conservadores de México. Entonces, el primer problema es la representatividad. No es el PAN, no es el PRI, ya que los conservadores hemos estado en el PAN, en el PRI, algunos hasta en el Verde, algunos incluso en Morena, ¿no? Entonces, realmente es una orfandad política en la que estamos desde hace mucho tiempo, este porcentaje de mexicanos que tenemos esta serie de principios y valores. Y el problema de la postulación de Xochitl Gálvez no es como persona, es que simple y sencillamente no nos representa. No sabemos a quién represente realmente, pero a nosotros no. Y independientemente de la postulación o no al frente de la alianza, pues estamos viendo que para nuestro punto de vista, pues está en los temas que nos importan, en el mismo lugar exactamente en el que están los que gobiernan ahora, toda la gente de Morena. René, ¿es válido clasificar como comunista, como, bueno, por ahí incluso Eduardo Verástegui dijo que Xóchitl Gálvez llegaba bajo el signo 666, si no me equivoco, que es la referencia bíblica, pues, del demonio? ¿Es correcta esa caracterización de Xóchitl Gálvez como comunista y como 666 o hay cierta exageración? Bueno, lo primero es que como comunista, pues ella misma se autodefinió como formada en el comunismo, no en el trotskismo, que es comunismo a fin de cuentas, una variante de ellos. Ella se autodefinió como formada ahí y pues no sabemos de otra formación que tenga. Lo cual, pues hasta no saber qué tipo de formación o de propuesta tenga, pues se queda uno con lo que ha dicho, ¿no? Porque ella, por supuesto, no es panista, ni lo ha sido nunca, no pertenece al partido, ha sido postulada a diversos cargos populares y ya ha estado en gobiernos emanados de Acción Nacional, pero no lo es, ¿no? Y hoy mismo es senadora, pero no venía en la lista del PAN, ¿no? Entonces, pues esa membresía que se le otorga como panista, pues es una externa, vamos, no es panista, por lo tanto no tiene la obligación de comprometerse con los principios y valores que supuestamente también abandera el PAN. No, en cuanto al 666, me parece que es una manera de, pues, modélica, ¿no? De decir, bueno, pues está con posturas que consideramos que son explícitamente malas. ¿Compartes esa clasificación 666 que es diabólico, satánico? No, yo no la comparto, pero me parece que sí hay posturas que en una visión ética de qué es el bien y qué es el mal,
tiene posturas que nosotros vemos claramente como el mal. O sea, ¿ella es candidata del mal, René Boli? No, 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 yo creo que eso ya es una absolutización, ¿no? Ella, en su forma de ver ciertas cuestiones que para nosotros son importantísimas, ella las tiene pues en contra. Y, y consideramos que por lo que no está bien, está mal, ¿no? Entonces, René, con respeto, pero te pregunto, ¿tú militas en alguna organización de derecha, digamos, secreta? Siempre se habla del yunque de organizaciones fachada. ¿Las hay? ¿Existe el yunque y existen las organizaciones fachada de la derecha, René? pues probablemente. Yo he tenido un camino muy libre y muy diferente, ¿no? Pero no veo esas organizaciones. Yo veo muchos esfuerzos de todo tipo en los esfuerzos en los que he estado metido, desde la constitución de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones cercanas a las iglesias, no solo la católica, sino la cristiana, pues sí detecto que hay una multiplicidad amplia de representaciones de la derecha, ¿no? ¿En qué partidos dices formé o construí partidos? ¿En cuáles, René? Mira, en el 2007 me salí del PAN Ujú. para constituir un partido que se llamó Solidaridad. Y Felipe Calderón se encargó en esos momentos que pensábamos que había democracia en México, de operar con el Tribunal Electoral para negarnos el registro a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. Muchos años después le hicieron exactamente lo mismo, de una manera absurda le niegan el registro. Eh, pero ese fue el primer esfuerzo en el 2007. Después ayudé en Concertación Mexicana, que no llevó a cabo sus asambleas, pero también en el Partido Humanista. Y, Ujú. y hoy pues estamos viendo que esta orfandad en que tenemos, que no tenemos un partido en el cual confiar, que Acción Nacional hace tiempo que solo utiliza el voto conservador, que ya no le interesa convencernos, que ya no le interesa nos da por hecho, ¿no? No nos representa, pero da por hecho que el voto conservador, de derecha, tradicional, va a estar forzosamente con el PAN y bueno, ya llega un momento en que pues no podemos comer todo lo que nos dé esa supuesta representación del PAN. ¿Apoyas la postulación como candidato presidencial independiente de Eduardo Verástegui? Por supuesto que sí. Él sí, por ejemplo, él sí representa muchos de los valores que para nosotros son importantes, ¿no? Por supuesto, hay que acuerparlo, hay que sumarle todos los esfuerzos que tenemos alrededor. Yo creo que se podría constituir ahí una buena candidatura independiente. ¿No ves signos de fanatismo religioso en postular para presidente de la República a alguien que habla de Dios, patria y familia, que reza diariamente el rosario y que invoca relaciones religiosas permanentemente, René? Pues mira, yo creo que ya es momento de que México regrese a la normalidad. Desde los liberales del siglo XIX, pues se ha sacado a Dios de la historia, ¿no? A Dios de la presencia política, del espacio público. Creo que eso es una normalidad en la mayoría de los países, independientemente de la religión, sean países cristianos, sean países musulmanes, pues la presencia de la religión es pública. Los norteamericanos votan, juran sobre una Biblia, en las constituciones de muchos países se jura por Dios. Bueno, me parece que es momento de que una persona que públicamente tiene una religión, como lo tenemos en México, pues cerca del 96% de los mexicanos tenemos una religión, tenemos una visión trascendente de la vida, de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, hombre, pues que si hay gente que, como por ejemplo López Obrador, con su chamanismo y sus creencias raras que no sabemos cuáles son, pues hace sus ceremonias chamánicas, hombre, ¿por qué no alguien que cree en lo que creen el 96% de los mexicanos, ¿no? Que es Dios, que es una Sí. religión organizada. René, ¿piensas en un México en el que el presidente de la República jure sobre la Biblia? ¿Piensas en un México en el que, como en España, haya subvención, subsidio oficial para actividades de la religión predominante, que en este caso sería la católica? ¿Piensas en un México en el que sacerdotes o religiosos pudiesen aspirar abiertamente a cargos públicos? Bueno, esos son detalles. Me parece que aspiramos más a personas que tengan algo que les ate a valores, ¿no? Por ejemplo, el creer en Dios es saber que, pues, Él te creó,
es saber que probablemente tienes un futuro allá, ¿no? Y que pues tienes que portarte bien y hacer bien las cosas. Cuando alguien tiene esa conciencia, pues empieza a pensar en que sus actos serán juzgados. Y mientras no lo tengan, pues actúan en torno a otras cuestiones, como es el poder, como es el dinero, como es el control. Entonces, creo que no tanto a que juren sobre la Biblia, ¿no? La verdad es que, pues, ¿qué más da? Que Ujú. mientras sean buenas personas y gobiernen bien, ¿no? Respecto de la postulación, no solo de sacerdotes, sino ministros de cualquier religión, pues lo normal es que se respeten los derechos humanos y la ley sea igual para todos, ¿no? Tenemos Brasil, que ministros de diversas congregaciones religiosas son diputados, gobernadores, no pasa nada, pasa lo mismo en los Estados Unidos, en varios lugares. Yo no sé por qué tendríamos que frenar a alguna persona. No conozco ningún sacerdote que quiera ser funcionario público, Ujú. pero ¿por qué prohibírselos, no? Y es una cuestión que hemos platicado también con religiones cristianas, y pues también ¿por qué prohibirle a un ministro ser candidato, ser funcionario, cuando se le permite a prostitutas, cuando se le permite a otro tipo de cuestiones, sí serlo, ¿no? Como vemos a Clemente, ¿no? Que él mismo dice que es prostituto o prostituta, como se le quiera decir. Hombre, pues me parece que la igualdad ante todo pasa también por todos los derechos. Ujú. René, en este esquema de lo que estamos hablando, ¿tú ves un México en el cual hay base social para este pensamiento conservador, para impulsar a alguien como Eduardo Verástegui? Vemos los grupos organizados, vemos las corrientes, los partidos, pero ¿cuál es la base social organizada política y electoralmente para aspirar a ganar la presidencia? Y no sé si incluso ser candidatos, no sé si tú mismo, por ejemplo, ser candidato a un puesto de representación popular. Muchas gracias, Julio. Pues mira, efectivamente esa es una pregunta central, ¿no? ¿De dónde se sacará el respaldo social? ¿No? ¿De dónde sacaremos, en términos más contables, digamos, votos? Esa es una pregunta muy seria. Primero que nada, creemos que al no haber una postura clara de ningún partido, pues nos acabamos votando por el PAN, ¿no? Entonces hay que ver que mucho del voto que hoy vota por el PAN en diversas ciudades, municipios, estados, pues comparte un valor conservador. Hay otra parte importante que hemos visto en varios estudios, que es el abstencionismo. Muchas personas tenemos cálculos de que más o menos entre un 8 o 9% de la población no sale a votar porque no se siente representada por un pensamiento conservador o de derecha, ¿no? Entonces, pues, al no verlo, no sale a votar. Entonces, yo creo que tendríamos un potencial importante, tanto en los que sí votan, hay algunas encuestas que cuando uno se autoidentifica como conservador o de derecha, que más o menos representa el 40% de los electores, votan más o menos, esto ya son datos que tienen un ratito, no ya irrumpido Morena con esta encuesta, pero votaban la mitad por el PAN, la mitad por el PRI, absolutamente, ¿no? Entonces tenemos por ahí una eh, visión técnica de que al menos podríamos contar entre un 15 y un 20% de electorado si tuviéramos una representación, ya fuera con Eduardo o alguien o cualquier otra persona en niveles locales, diputaciones, Ujú. que pudiera abanderar nuestro pensamiento. Entonces, independientemente de ver si tenemos o no la mayoría, sí tenemos una representación que creemos que es suficiente para tener, primero que nada, partido político, y segundo, candidatos que sí nos representen. 15-20%, es decir, no aspirarían a ganar la presidencia con Verástegui en este 2024. Por supuesto que aspiraríamos si Eduardo lo acepta, y si no, pues veremos qué otra postura tomamos. Pero pues no tienes que tener de inicio el 51%, ¿no? De hecho, me parece que hoy solo Morena tiene esa intención de voto que lo acerca. De hecho, pues hay presidencias que se han ganado aquí, incluso con porcentajes bastante menores, ¿no? Entonces, creo que en una serie de alianzas en las cuestiones fundamentales, porque es importante saber que también no estamos ciegos, ¿no? Que se tiene que llegar al poder mediante la política.
y si vamos a jugar con herramientas políticas, el diálogo y el convencimiento y la unión todo lo que sí nos une puede llevar a estrategias que nos permitan llegar al poder. René, te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos al pensamiento de mexicanos que tienen una postura muy clara respecto a lo que sucede en la sociedad. Hay muchos comentarios aquí que hablan de que tú tienes un pensamiento y acciones supremacistas, contrarias a indígenas, a la diversidad racial y sexual. Te pregunto con respeto, ¿qué respondes a ello, René? Me parece que es totalmente falso, ¿no? Nunca he tenido, ni en mi pensamiento, ni en mi actuar, ni nada, he tenido ninguna diferencia en ninguna persona, ¿no? La verdad es que, por supuesto, he tenido enfrentamientos y, por supuesto, he definido a un par de personas, pero no, esto no tiene que ver jamás con pensamiento menos supremacista, ¿no? Yo, si algo creo, es que todos somos hijos de Dios, todos somos creados iguales, todos somos hermanos, por lo tanto nadie es inferior y nadie es superior. René, te agradezco mucho y seguiremos atentos a lo que transcurra, a lo que suceda en este terreno electoral tan complicado en el que estamos viviendo. René, muchas gracias. Claro que sí, Julio, un saludo a todos.